digamos que la gran pregunta que nos hacemos constantemente, porque la respuesta hace 10 años era otra, hoy ya es diferente y nos la hacemos constantemente, es ¿para qué el colegio? ¿A qué vienen los niños al colegio? Y no a qué vienen hace 30 años, ni hace 100, ¿a qué vienen Hoy. hoy? Y puede que la respuesta de hoy sea diferente a la de mañana, pero nos parece fundamental hacernos esa pregunta constantemente y que ojalá la respuesta sea lo más pertinente para los niños que están hoy Hoy acá aquí. y ojalá para cada uno de esos individuos, porque Ujú. puede ser diferente incluso a nivel individual. Hola, soy María Alejandra y bienvenidos a Estamos Buscando Colegio, un espacio pensado para acompañarte en la gran tarea de encontrar el colegio para tus hijos. Conversaremos con invitados especiales sobre temas muy relevantes que nos ayudarán a navegar en esta emocionante y a veces confusa travesía. Hola, buenos días a todos. Hoy estoy aquí en un colegio que de corazón lo queremos muchísimo. Estamos con sus fundadoras, dos mujeres que se pensaron la educación desde otra manera, de una manera más holística, donde cada niño pudiera desarrollar su potencial, y hoy tengo el honor, el gusto de poder conversar con ellas y que podamos conocer ese corazón y ese sentido más profundo de lo que es Calapa y de ese nacimiento, de cómo se crea un proyecto tan bonito como este. Entonces, Diana, Verónica, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por Gracias, tenerlas acá en este lugar tan hermoso. Mil gracias a ti. muchas gracias. Quiero empezar por esa historia que las lleva a gestar Calapa. Ha sido un camino importante y que nos ha llevado como a recordar porque lo creamos. Hay muchos motivos, pero en mi caso puntual creo que me llevó a recordar mi propia escolaridad. Ujú. Una escolaridad que me dejó muchos aprendizajes, pero de la cual soy bastante crítica actualmente. Y creo que cosas características fueron no necesariamente encontrar el sentido en las cosas que hacía, eh, sentirme no necesariamente muy vista, Ujú. eh, y un poco también donde la motivación por el aprendizaje no era muy clara, digamos que muy claramente la nota, pero más Claro. allá de eso faltaba. Y digamos que después mi trayectoria profesional y demás me llevó a trabajar en educación y a cuestionarme y finalmente decidir hacer un proyecto que tuviera muchísimo sentido. Esa es un poco mi motivación. El propósito. Ujú. ¿Hace cuánto nace Calapa? O sea, la semillita de Calapa nace en el 2014. Es Que, decir, estamos, ujú, y Calapa inicia en enero del 2015. ujú. Entonces estamos eh, iniciando, o sea, celebrando nuestro 10º Wow, aniversario. increíble. Bueno, de mi lado, también como dice Vero, devolviéndonos y entendiendo de dónde, cómo terminamos en Claro. esto, que no estaba dentro de los planes. Para mí hay varias vertientes. También mi propia escolaridad, y una escolaridad donde, digamos que fui muy pila, supe hacer la tarea, hacer caso, ganarme todas las medallas y tener mucho dolor de estómago. Ujú. Y creo que eso fue un nivel de ansiedad donde en algún momento me volví la nota. Y creo que es parte de buscar una forma diferente de hacerlo. Eh, y, y diría que en mi caso, haber trabajado durante muchos años con adultos a nivel Ujú. de coaching, de temas de liderazgo, eh, y darme cuenta que gran parte del acompañamiento a los adultos tiene que ver con desaprender una cantidad de creencias limitantes acerca de nosotros mismos. Y esas creencias, hay veces más del 50% vienen de nuestra escolaridad. Sin No duda. soy bueno, no puedo, esto no. Y una creencia muy grande, tal vez una creencia y una emoción frente al error muy profunda, un gran miedo a equivocarnos en un sistema que lo que ha hecho es privilegiar cuando lo haces bien, Mm. las buenas preguntas, pero no las buenas respuestas, pero no las buenas preguntas. Eh, y eso también, digamos que en un mundo que está pidiendo que nos arriesguemos, que innovemos, que la forma en la que estamos viviendo no está funcionando, eh, pues cómo te atreves si lo que aprendiste es que cuando te atrevías y lo hacías mal, te
pues nadie hizo la bandera por hacerlo mal. Ujú, Hice la bandera por tener la respuesta correcta que el adulto estaba esperando de mí. ujú. Entonces, creo que preguntarme de por qué no empezamos con los niños en lugar de estar desaprendiendo como adultos, añadiría una gran desconexión con el mundo emocional. Unos adultos que hasta ahora estamos entendiendo que el mundo emocional forma parte de nuestra vida, es esencial para nuestras relaciones, para nuestro aprendizaje. Entonces, ¿por qué no empezar con los niños? Desde eso. El nombre de Calapa, Diana Verónica, dice comunidad de aprendizaje. ¿Qué significa ser una comunidad de aprendizaje? Pues mira, y tal vez vale la pena también decir qué significa Kalapa. Kalapa es Ujú, una palabra en sánscrito em, que lo que quiere decir es seres que habitan en armonía entre ellos y con su entorno. ujú. Y creo que también antes de describir la comunidad de aprendizaje es importante decir que nunca nos imaginamos hacer un colegio, o sea, ese no Guau, era qué- necesariamente nuestro plan de vida ni nuestro sueño, eh, pero estábamos supremamente comprometidas con tener un impacto en la sociedad, con hacer un cambio significativo en el país y obviamente como humanidad. Ujú, Y definitivamente encontramos que el mejor camino era la educación y eso en los últimos 10 años nos llevó a crear un colegio, pero iniciamos como una comunidad de aprendizaje donde lo que buscábamos es que principalmente que todos los adultos, niños, personas involucradas en este espacio se declararan aprendices, eh, sintiendo que este espacio no era solo para los niños, sin duda ujú. ellos son el centro, pero que aquí todos veníamos a aprender y que de alguna manera, pues esto no lo íbamos a hacer nosotras dos solas, Cierto. sino que implicaba que otros también contribuyeran a crear y sigan contribuyendo a crear lo que todos soñamos. Ujú. ¿Cómo definirían el término de educación holística? Hoy en día que todo es holístico, Sí. centro holístico, clase holística. Yo creo que nos hemos metido a hacer la tarea profundamente y entender de qué se trata esto que viene de la ciencia holística Ujú, principalmente y tiene tres componentes. Uno es en la mirada holística, el centro es el niño. En la historia de la educación durante mucho tiempo, el que ha tomado las decisiones ha sido el adulto. Y el que decide y el que cambia el rumbo y el que pone los contenidos, claro, sin decir que hay un adulto que sabe muchas cosas. Sin embargo, la voz del niño ha estado bastante apagada. Esto significa no solamente que la voz del niño es tenida en cuenta, sino esa observación profunda de quién es este ser, cómo aprende, ujú. qué necesita, cuáles son sus ritmos de aprendizaje, cuál es, si es más auditivo, si es más visual, si es más kinético, si necesita ir a correr a dar una vuelta para poderse concentrar. ¿Quién es este ser? Entonces, ese es un corazón de cómo te escucho profundamente y para eso tengo que conocerte, conocer a tu familia, Ujú, entender. claro. Em, ¿Cómo te pregunto, tú qué quieres? ¿Qué te interesa? ¿No? No solamente es que yo decidí, ya el currículum decidió que ahora vamos a ver la fotosíntesis y después viene la célula y después viene XXX, ¿no? Y dónde Ujú, está el interés genuino y dónde está la curiosidad de los niños. Entonces, ese es uno. ujú, Dos, claro, dentro de eso, esa mirada, pues es un ser integral. Es un ser que claramente tiene un desarrollo cognitivo, pero tiene un desarrollo emocional, tiene un cuerpo, no ujú, solamente un cuerpo para entrenar en fútbol, es un cuerpo que siente, es un cuerpo que necesita ser cuidado, es un cuerpo eh, que me ayuda a entender mi mundo emocional, ¿no? ujú, ¿Qué puedo decir si estoy em, sudando, si mi corazón está latiendo fuerte, ujú, si tengo sueño, ¿no? Como esa invitación a reconectar em, y, y una dimensión espiritual que podríamos decir que para los niños y para Calapa es una dimensión ética frente a la ujú, vida, al respeto, que se une con una siguiente, digamos, parte. Entonces, el primero, el niño es el centro, el segundo es
una mirada interdependiente, una mirada sistémica del mundo, del universo, del ser. Entonces ahí es como acompañamos y nos vivimos el proceso como un proceso donde los seres humanos no somos el centro del universo. Es una mirada ecocéntrica, somos parte de la naturaleza, no en vano estamos en este lugar, y desde ahí cómo me aproximo de forma respetuosa, cómo aprendo a amar el mundo natural, porque al amarlo y al estar inmerso voy a poderlo cuidar. ¿Sí? Claro. En un momento donde todo el tiempo nos están diciendo calentamiento global, se está acabando, los niños ven incendios, terremotos, pero si estoy metido entre un apartamento, ¿cómo me vas a pedir que yo cuide con lo que nunca he interactuado? Y la tercera es una aproximación experiencial al aprendizaje, pues porque claro, necesito involucrar mi cuerpo, mis emociones y mi mente para aprender. Entonces eso significa el diseñar experiencias significativas de aprendizaje, que unas son en el salón de clase, poniendo mis manos, observando lo que está sucediendo, haciendo, experimentando, y otras son pues afuera, teniendo experiencias directamente con la naturaleza. Y desde ahí una experiencia extraordinaria no es una experiencia placentera necesariamente, que hay veces está esta concepción de que que poner al niño en el centro, que la educación holística o la educación alternativa es tú haces lo que quieres, y en este caso está demostrado que yo no aprendo si no me salgo de mi zona de comodidad. Entonces no solamente voy a estar aprendiendo, claro, estoy eligiendo, pero la idea es acompañar a los niños a que diferencien entre lo que quieren y lo que necesitan. Y no siempre lo que quiero es lo que necesito. Me quiero comer este ponqué de chocolate y realmente mi cuerpo en este momento, que no he comido nada, no necesita el ponqué de chocolate. Entonces, es cómo esas experiencias van retando a los niños, no todos al tiempo, que no es estandarizado. Claro. Tu reto, tu límite, tu zona de comodidad y tu zona de aprendizaje no son las mismas que la otra persona. Claro. Ese es como el modelo general. ¿Cómo funcionan los grupos de edad? O sea, ¿cómo está organizado como los cursos en Calapa? Sí, pues es algo también que hacemos diferente. Los grupos en Calapa son multiedad, y digamos que en todo el rango de edad, de 4 a 17 años, hay 5 grupos. Okay. Y estos grupos básicamente son entre 2 y 3 años. Y son grupos, como ya lo dije, multiedad, donde digamos que el gran tema de la multiedad o el beneficio es que los niños pueden moverse en un rango y se permite pues la diferenciación, es decir, no todos los niños tienen que aprender lo mismo al mismo tiempo. Entendiendo que aprendemos de maneras diferentes, con ritmos diferentes, esto permite que los niños se muevan de una manera un poco más tranquila, digamos, y lo que hace que yo pase de un grupo a otro, que también es importante y tiene que ver con el sistema de evaluación, es que yo cumpla la edad. No necesariamente tiene que ver con un examen, con una calificación, sino con haber cumplido unos años y cambio de etapa de desarrollo. Digamos que los aprendizajes que adquirí o las habilidades que me faltan me siguen en los siguientes grupos, pero yo cambio de grupo a cierta edad. Y digamos que ese multigrado, esos diferentes grupos están, digamos, cubiertos por un mapa de ruta, es decir, Calapa tiene un currículo que claramente tuvo en cuenta temas como estándares del ministerio y otros inspiradores, y que dan un marco de habilidades que los niños deben desarrollar en ciertos momentos. Pero entonces así es que funcionan los grupos. Y en términos de la evaluación, que lo mencioné brevemente, en Calapa pues no hay exámenes ni calificaciones, es una evaluación formativa donde con diferentes mecanismos y diferentes formas, portafolios, observaciones, conversaciones, hay un seguimiento del progreso, del proceso de cada niño, y en diferentes momentos del año, más o menos 4 en el año, hay unos espacios de seguimiento con las familias, con los facilitadores y los mentores del proceso de cada niño. Y a partir de más o menos los 7, 9 años,
los niños están muy involucrados en ese proceso de autoevaluación, Autoevaluación. que es fundamental para lo que decía Diana de la voz del niño, en el darse cuenta de cómo ha aprendido, de lo que le hace falta, de lo que ha desarrollado, y ser un agente pues, principal y protagónico en su proceso de aprendizaje. En estos grupos, en estos 5 grupos, ¿cuántos estudiantes se pueden encontrar? Entonces, en los 5 grupos, más o menos en cada grupo, hay 2 salones. Okay. Hay un grupo que tiene 3, pero son más o menos 2 salones. En el último año son 4 salones y cada salón, digamos, tiene 14 niños. Okay. Entonces, digamos que todo un nivel, que por ejemplo el primero se llama Fuego, entonces son 28 niños. Ellos a veces se encuentran en diferentes actividades, pero cada grupo de niños son máximo 14 niños, lo cual pues es un grupo pequeño también para, digamos, los estándares que conocemos. Y eso lo que permite es poder hacerle seguimiento pues muy de cerca al niño y a todo su sistema familiar. No es una educación personalizada, sin embargo sí permite hacer este seguimiento muy cercano y, como dice Diana, contemplando muy de cerca esta dimensión socioemocional, para estar muy cercano y crear un vínculo muy poderoso con cada uno de esos niños. Los chiquitos. ¿En qué forma las familias se involucran? ¿Tienen alguna escuela de padres o solamente como en esas evaluaciones formativas que los involucran? ¿Cómo se vive la familia Calapa también? Pues la familia es esencial, esencial en la vida Calapa. Te diría por muchas razones. Para nosotros las familias son concebidas como un equipo, unos coequiperos, ¿no? Sin duda. Y se lo dejamos muy claro a los papás desde el principio. Este no es un lugar para decir, bueno, ahí dejo a mi hijo, hagan lo que puedan y suerte y vengo aquí a entregar informes. Aprendemos juntos, los invitamos a aprender juntos, también a desaprender. Entonces el rol de llegar dispuesto a decir, bueno, ayúdenme, acompáñenme. Es un espacio donde en general, aun si hay mucha diversidad, porque en Calapa hay mucha diversidad de familias, hay un propósito común, hay una apuesta a hacerlo diferente, hay una apuesta a repensarse la educación, a repensarse la crianza. Entonces hay muchos espacios pues para aprender desde ahí, tanto los niños chiquitos como tenemos círculos de papás de adolescentes donde aprendemos juntos. Nadie sabe qué es acompañar a un adolescente en esta etapa y en este momento de la vida. Y digamos que la voz de los papás es importante. Hay muchas cosas que han pasado en la historia de Calapa donde, miren, en esto no estoy de acuerdo o tengo esta idea o qué tal si traigo a esta persona, y siempre son bienvenidos. Obviamente hay momentos en que decimos que sí, otros momentos que no. También tenemos un espacio que se llaman, que son los guardianes, que son estos papás representantes, pero se llaman guardianes porque eso es, son guardianes de la visión, guardianes de que Calapa cada vez crezca, florezca. Entonces te diría que las familias son fundamentales y por eso somos pues muy exigentes en el tipo de familias que llegan a Calapa, porque necesitamos estar alineados en nuestras expectativas. Yo puedo decir, yo quiero que mi hijo sea feliz y me encanta este espacio y lo veo jugando cuando tiene 4 años, pero entonces llegan los 11, 12 y ya es, bueno, no, pero realmente sí está aprendiendo, pero realmente, claro, esto es un universo. Entonces te diría que son familias arriesgadas, valientes, dispuestas a apostarle a una nueva forma, pues que realmente sí, revoluciona la forma en que hemos aprendido. Entonces es difícil, porque si así aprendiste, y yo en mi colegio sí, y en este curso yo sabía esto, y entonces las tablas de multiplicar me las sabía de tal forma, y empiezas a comparar con tu propia historia, y llegan los abuelos, y entonces los abuelos también dicen, pero ¿qué es esto? Entonces es un reformateo. Total. Un reformateo donde la torta, aquí hay algo que sacó Vero un día y me parece maravilloso para explicarlo. Nosotros decidimos
cortar la torta de una forma diferente. ¿A qué le damos importancia? Entonces, en algunos lugares la torta es las matemáticas, el español, el inglés. Para nosotros, claro, toda la parte académica es importante, pero el autoconocimiento es igual de importante, la conexión con la naturaleza es igual de importante, y eso tú no lo puedes decir solo en un discurso, tienes que mostrarlo en la torta de cómo se divide una semana, cómo se divide el horario, a qué le doy prioridad. Entonces, Diana, nombraste las familias valientes. Yo quería preguntarte, ¿qué familias se encuentran en Calapa, un lugar afín? ¿Qué familias dirías, yo sé que es una familia Calapa por estas razones? yo diría que son familias que se están cuestionando la educación, la forma en que ellos aprendieron. Otros, digamos, que alcanzan a estar en el modelo convencional más con sus hijos, y ahí tienen algunas experiencias que los hacen cuestionarse. Diría familias que se están cuestionando la forma en que habitamos el mundo. Es que esto no se trata de un colegio, se trata de una apuesta para vivir un mundo, para construir un mejor mundo. Entonces, inquietas, muchas veces que en sus haceres también están haciendo cosas por el país, por el mundo, por la sociedad. Y digo valientes, pues porque toca tener un grado de valentía y de confianza sin que esto esté, o sea, aquí no te podemos decir y ya tenemos el egresado de hace 100 años, esto creció, esto nació, y esto, y ahora tenemos unos que han estado de tal y tal y en esta empresa. Nada de eso, esto es como, ¿de qué se trata este nuevo mundo? Y eso da un poquito de, nervios. Al principio, claro. Eso, hay muchas familias también emprendedoras. Diría que no es lo único, tenemos diversidad, no decir que es, pero hay un gran porcentaje de familias emprendedoras. Igual muy diverso, es un mundo diverso y nos gusta que sea diverso. Pero si estamos acá para recordar que la apuesta es ante una pregunta grande, ¿qué es lo que necesita el mundo en este momento con los desafíos que estamos viviendo? Hacer más de lo mismo no nos va a llevar a un lugar diferente. Muchas familias nos preguntan, Verónica, y su preocupación más grande a la hora de escoger colegio viene siendo todo el tema de bienestar, sobre todo de convivencia entre ellos. ¿Cómo maneja Calapa esos retos, esos desafíos? Sí, puedo entender que esa sea una pregunta importante. Yo creo que, pues, que es uno de los temas que como sociedad estamos sufriendo, y los colegios pues no están exentos de esto. Yo te diría primero que ha sido un aprendizaje de todos estos años, es decir, eso ha ido cambiando y hemos ido aprendiendo cosas diferentes. Sin embargo, pues lo primero diría que una de las principales promesas de Calapa tiene que ver con la construcción de relaciones sanas y significativas. Esto no es algo de lo que se ocupa un departamento específico o que atiende un rol, sino es algo core dentro de nuestro currículo, y de alguna manera eso sería como un poco la prevención, ¿no? Que es todo lo que se hace de manera anticipada desde que los niños tienen 4 años y aprenden a desarrollarse de ciertas maneras y relacionarse con otros. Digamos que parte primero del entendimiento de pues cada uno con cada uno, con su propio mundo emocional, con su autoconocimiento y demás, y por otro lado de ahí partir a cómo me relaciono con los demás. Y hemos creado algo que se llama la ruta de convivencia, donde hay diferentes caminos y puertas para atender aquello que suceda. Hemos dicho, muchas veces los papás nos dicen, bueno, es que Calapa debe ser como una burbuja, un oasis de no, montaña, árboles, perfección, y al contrario decimos, no, acá sucede todo lo que podría suceder en el mundo real, como lo dicen también. Es decir, acá hay conflictos, hay agresiones, hay bullying, hay todo eso. Creo que la gran diferencia es cómo lo atendemos, cuál es la formación que el equipo tiene para atenderlo, cuál es el tiempo y la dedicación que le damos. Y digamos que toda esa ruta de convivencia está basada en la justicia restaurativa, digamos que se basa en mecanismos de reparación y sobre todo encontrar el aprendizaje detrás de ese tipo de situaciones. Pero
como conclusión, acá sucede también y hemos dedicado muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo en cómo atenderlo. Yo creo que el gran dolor, por ejemplo, de un caso de agresión no es necesariamente en el colegio un compañero me hizo y esto, sino y los adultos que estaban ahí no hicieron nada al respecto. Es la impunidad, es no pasó nada, esto no es tan grave. Y creo que el mensaje con lo que se tienen que quedar los niños es no, sí pasa, es grave, es álgido, necesita ser reparado. Y tiene unas consecuencias y unas consecuencias muy claras para mí, para el otro, para el entorno, y creo que ese ha sido el énfasis que le hemos dado, hasta ahora. En ese tema de, no se me escapan dos temas importantes y es el desarrollo socioemocional, cómo viven los niños, todo ese aprendizaje del ser, del yo, de lo que nos contaban del espíritu también, y de aprenderme a conocer a mí mismo para también poder conocer al otro. Es, pues, tal cual lo dije, un eje fundamental y como tal tiene unos espacios destinados, o sea, hay una parte transversal donde ese es un cuidado y un desarrollo en el día a día de forma informalmente, donde, no sé, la forma en que te relacionas como adulto con un niño, la forma en que medias una conversación, la forma en que le preguntas cómo se está sintiendo, está formando en desarrollo socioemocional, está formando en sus habilidades socioemocionales. Y también unos espacios formales de cómo, pues hay un universo, hay un mapa, hay cómo nombro las emociones, cómo pongo límites, cómo tengo conversaciones difíciles, obvio dependiendo la edad, entre están más chiquitos, hay un universo más de conexión de mi cuerpo, de poder identificar mis emociones en la medida que van creciendo, pues cómo esto se va complejizando, llegando a la preadolescencia, adolescencia, donde aparecen una otros retos. cantidad de retos. Dios mío. Pero creo que el mensaje que reciben los niños acá es, esto es importante, a esto le damos tiempo, hay momentos en que vale parar, cualquier cosa que esté pasando para decir un segundo qué es lo que acaba de pasar, hay espacios para reparar, como lo dijo Vero, porque el mundo emocional y social está ahí, esas habilidades están ahí, esa capacidad de autorregular mi rabia, pero también de expresar mi tristeza, mi alegría, de poder empáticamente ponerme los zapatos del otro. Eso es un músculo que además no es lo mismo lo que puedes trabajar cuando tienes 8 a cuando tienes 14. Sin duda. Entonces es de una forma recurrente, un equipo constantemente a partir de un currículo, pues desarrollando esas habilidades. Y yo quisiera añadir que como Diana lo dijo, yo creo que la base de eso es que no es algo secundario, es que es una concepción del colegio y de la educación diferente. Es justamente esa torta, y digamos que históricamente los colegios se ocuparon de una dimensión del ser, de una parte de la sociedad. Había otras instancias que se ocupaban de otras cosas, ahí estaba la familia jugando un rol clave, la iglesia muchas veces otro, ciertas comunidades, y entonces digamos que lo que pretende Calapa es, los niños pasan muchas horas en el colegio, muchos años, y también a la luz de, obviamente, los retos que estamos teniendo como sociedad, hoy en día la inteligencia artificial que está revolucionando absolutamente todo, digamos que la gran pregunta que nos hacemos constantemente, porque la respuesta hace 10 años era otra, hoy ya es diferente y nos la hacemos constantemente, es ¿para qué el colegio? ¿A qué vienen los niños al colegio? Y no a qué vienen hace 30 años, ni hace 100, ¿a qué vienen hoy? Y puede que la respuesta de hoy sea diferente a la de mañana, pero nos parece fundamental hacernos esa pregunta constantemente y que ojalá la respuesta sea lo más pertinente para los niños que están hoy acá y ojalá para cada uno de esos individuos, porque puede ser diferente incluso a nivel individual. Porque damos por hecho que, claro, para entrar a la universidad, adquirir un trabajo, digamos que ahí hay unos automáticos, y lo que hacemos con las familias y demás es estar cuestionando permanentemente esas creencias de para qué el colegio. Y hay un tema y no puedo desaprovechar o no saber que estamos al pie de una montaña. ¿Cómo los niños viven esta montaña en el día a día? Dale, si quieres. Sí. Vamos pimponeando. Es decir,
fue como medio coincidencia y regalo divino que estemos en este lugar y a la vez, sin duda, buscábamos que fuera en un entorno natural. Yo creo que eso viene también de la historia de Diana y mía como mujeres aventureras y viajeras en naturaleza. Y consideramos, yo creo que por nuestras propias experiencias, que la naturaleza, y no solo como algo que tú miras, sino algo con lo que te involucras, un ser vivo con el que tienes una relación, fue fundamental en nuestro proceso y en nuestro crecimiento. Desarrolló habilidades que consideramos no las desarrollas en ninguna otra parte. Y en ese sentido, pues hemos creado también espacios formales y otros informales para que los niños desarrollen ese tipo de habilidades. Pero, por ejemplo, ejemplos muy puntuales, los niños chiquitos de 4 más o menos a 9 años tienen un espacio de montaña semanal en el que suben y están todo el día metidos en la montaña teniendo diferente tipo de experiencias de aprendizaje. Hacemos también unos rituales de entrada a la montaña, la consideramos no solo una maestra, sino como pues, un ente sagrado de este lugar y digamos que transmitimos ese respeto y ese cuidado. Y también ya a medida que los niños van creciendo, creo que eso se va transformando sin duda y por sus intereses, pero también tenemos muchas expediciones, entonces digamos que este año recientemente los niños estuvieron en el Cocuy, estuvieron en el Amazonas, un contacto obviamente diferente, pero que les permita estar cercanos a la naturaleza y nuevamente la naturaleza entendida como uno más de los miembros de esta comunidad. Un maestro más. Exacto. Y por último, yo quería preguntarles qué mensaje le entregarían a estas familias que están hoy en esta búsqueda compleja de colegio. ¿Por qué deberían escoger Calapa? ¿Cuál es ese mensaje que ustedes les entregarían a estas familias? O sea, a mí lo primero que me viene es que no quiero convencer a nadie Ok. de que venga a Calapa. Esto es la llegada a Calapa, la decisión de Calapa es una decisión muy del corazón, muy intuitiva. Y lo podrás oír en muchos papás que dicen, yo llegué acá y supe que era. Y tenía mi cuadrito de Excel, inglés, no inglés, bilingüe, IB. Esto le habla a personas que se están haciendo estas preguntas. Y para mí este es un lugar para el que esto resuene, que esté dispuesto a incomodarse. Calapa incomoda. Calapa no es un lugar, no es el camino fácil. Y no es el camino fácil ni para los niños, ni para los adultos, ni para el staff, o sea, ninguno. No es el camino fácil porque es un camino que te está cuestionando todo el tiempo. Entonces, diría que si esa es lo que se está preguntando un papá, como yo realmente, ¿de qué se trata ante esa pregunta que Vero trae? Si esa pregunta resuena, posiblemente este podría ser un espacio. Este no es un espacio de descarte, este no es un espacio porque es campestre, este no es un espacio porque vivo acá al lado, este no es un espacio porque mi hijo no lo recibieron en ningún lado. Este es un espacio que incomoda. Entonces uno pues para incomodarse tiene que estar en unas preguntas que resuenen con esto que nosotros compartimos, diría. Si estás dispuesto a hacer equipo, a desaprender, a acompañar a tu hijo a no solamente a ser feliz, porque es que la felicidad, ¿qué es la felicidad? Empezamos Entonces, por no, ahí. yo quiero un lugar donde mi hijo sea feliz, seguramente. Seguro. Les dicen así, pues claro, pero hoy en día, ¿qué te permite vivir en este mundo de forma tranquila? ¿Cómo eres resiliente? ¿Cómo estás conectado con tu propósito? ¿Cómo sabes para qué eres bueno? Ese es un foco gigante de Calapa. ¿Cómo te acompaña a desarrollar la mejor versión de ti? Y esa mejor versión va conectada con tus talentos, con tus pasiones. Digamos que ahí está como la pregunta, más allá de si quiero, claro, hay momentos en que los niños son felices y hay otros momentos en que no, y la vida es así. Yo no te puedo prometer que todo siempre está bien porque además ahí no aprendes.
Entonces, diría que el que resuene con esta conversación. Ujú. Sí, y yo también les dejaría un mensaje porque muchas familias vienen pero con mucha cautela. Esto es muy nuevo y ya suena menos raro que hace 10 años, pero todavía suena raro. Y yo lo que les diría es, o sea, entendemos lo difícil que es la decisión de elegir un colegio hoy en día, hay mucho en juego. Yo lo que siento es que, pues, que se siente como una responsabilidad muy grande, hay mucho dinero involucrado, es decir, es una decisión grande. Y a la vez diría que no pretendemos que el miedo desaparezca, Ujú. pero sí se necesita una alta dosis de confianza. Y creo que También. principalmente la confianza en su hijo. Digamos que parte de la tesis que teníamos era, el colegio no tiene, el trabajo del colegio no es llenar un recipiente vacío, el recipiente ya está absolutamente lleno. Lo que va a hacer el colegio es cultivar, es acompañar con unas miradas, que sí es importante que estén alineadas con sus valores, con su percepción del mundo y de la vida, Ujú. pero que no pretengan que el miedo se tiene que ir, que es válido sentirlo, pero que sí se Ujú. necesita esa dosis de valentía, confianza y alineación con, más allá de la propuesta puntualmente, cómo va a aprender mi hijo, con una visión del mundo y de la vida, pues que esté alineada con, y eso se lo diría no solo para Calapa, se lo diría para escoger cualquier Ujú. colegio. Yo creo que afortunadamente hay millones de posibilidades Ujú. y que para cada familia hay muchas opciones, entonces que resuenen con lo que ellos son como familia, con lo que valoran. em, y ojalá confiando en que su hijo ya está completo. Completo. Bueno, Diana y Verónica, yo no tengo palabras para agradecerles este espacio, fue muy enriquecedor, no solo para mí en lo personal, sino sé que seguro para la comunidad. Y no, pues gracias por abrirnos la puerta en este lugar y que yo creo que esta información le llegue a muchas familias que están en este proceso y que encuentren un lugar diferente, porque eso sí ha sido recurrente, queremos algo distinto. Y hoy más que nunca las familias están buscando algo distinto y este proyecto pues es respuesta a eso. Entonces, bueno, muchas gracias Muchas por gracias. acompañarnos. A ti por invitarnos. Gracias. Mil gracias.